Marisa Semeniuk es chaqueña, es periodista. Viajó hasta India, llegó allí el 21 de febrero con el objetivo de realizar crónicas de viaje. Tiene 25 años, ¿no? Tiene 25 Qué desafío años. hacer un viaje tan largo. Exactamente. Y en esta época, ¿no? Con Marisa. ¿Y estamos en directo con ella Estamos desde India? desde India en directo con ella para dialogar, porque en principio fue con un viaje, como yo bien decía, con el objetivo de relatar o retratar un poco Claro. India desde una mirada chaqueña, pero lamentablemente ahora no puede regresar y está allí aguardando justamente poder volver aquí a la provincia de Chaco. Marisa, ¿cómo estás? Hola, buenas noches para ustedes y para toda la audiencia. Como bien decía, llegué el 21 de febrero, donde la situación era completamente distinta, y al mes fue cuando se decreta la pandemia y queda imposibilitado tanto mi proyecto personal, que se llama Shot de Viajes, que intenta un poco plasmar la cultura y derribar los prejuicios que tenemos de culturas que son distintas a la que nosotros vemos normalmente en Argentina, y al mismo tiempo tenía trabajo freelancer con una agencia de turismo que obviamente caducó en el momento en el que se decretó la pandemia, y bueno, eso fue al principio como empezó todo, ¿no? Marisa, ¿de dónde sos concretamente vos? ¿De qué localidad del Chaco? Soy de General Pinedo, Chaco. Pinedo, mi queridísimo Pinedo, porque bueno, ahí en Pinedo, en el hermoso campo, tenemos muchos amigos Semeniuk, seguramente sos familiar de todos ellos. Bueno, seguramente, sí. ¿Qué te llevó a ir en principio a la India, un país muy distinto en costumbres, vos bien lo decías, un país que tiene una comida distinta a la nuestra? ¿Por qué elegiste ese destino? Bueno, cuando creé el proyecto, cuando creé Shot de Viajes, era un proyecto a largo plazo y arrancaba en India. El motivo era por dos cosas. Por un lado, porque India tiene una cultura totalmente distinta, entonces vos caminás una cuadra y tenés una historia, es decir, que iba a ser como que todo el tiempo me iba a estar encontrando con esto del prejuicio a la cultura la cual no conozco y tener que aprender y a partir de eso poder contarlo. Y por el otro era porque es un país que es barato, entonces me iba a permitir moverme por mucho más tiempo que, por ejemplo, si yo me iba, no sé, a Europa, donde la diferencia en precio es descomunal con Argentina, y no era para el estilo de proyecto que yo tenía, que era un emprendimiento con ahorro, me era imposible empezar en un lugar como Europa. Entonces, por eso fue India, por ser tan distinto y a la vez barato. Era el primer país. Después se suponía que a los 2 meses me iba a Nepal y seguía el recorrido por Asia, pero bueno, al mes se decreta la pandemia y se pone en stop absolutamente todo. Marisa, ¿con quiénes estás allí en India desde febrero que llegaste y hasta este momento? Bueno, cuando llegué sola, es decir, todo mi recorrido fue sola, hasta el 11 de marzo, que el 11 de marzo, o sea, sola en el sentido de que vine sola, pero todo el tiempo me hago amigos en hostel, claro, en lugares, y recorro a veces las ciudades con gente que conozco en el lugar. Pero el 11 de marzo yo llegaba a Lucknow, que es la ciudad donde vive un amigo indio, o sea, local, que yo había conocido hace 2 años en un viaje a Egipto, donde estábamos haciendo un voluntariado y ahí nos conocimos. En ese momento me parecía, cuando lo conocí fue como que era India, sos de India, no lo podía creer. Hicimos una gran amistad, entonces yo estaba acá y bueno, tenía que pasar a visitarlo unos días. Y bueno, coincidió que yo llegué el 11 de marzo, justo el día que se declara la pandemia. Y bueno, y cada día que empezó a pasar se empezaron a bloquear cosas en India, es decir, se empezó a clausurar las escuelas, se empezaron a clausurar los centros turísticos, como que todo se movió muy rápido. Hasta el 11 yo venía viajando desde el 21 de febrero normal, incluso estuve en la festividad de Holi, que es la festividad más grande hindú que se realiza acá en India, pero a partir de que se declara pandemia fue como una cadena de cosas que hasta que en un momento fue como estoy encerrada en una casa con mi amigo y su familia musulmana y no me puedo mover a ninguna parte porque han clausurado transporte, tanto el local como internacional, no puedo salir de la casa, a la noche hay toque de queda, entonces fue como y acá estoy
del 11 de marzo, hace prácticamente en unos días se cumplen los 2 meses que paso con la familia que me tiene acá hospedada, por suerte. ¿Cómo la llevas con la comida? ¿Cómo la llevas con la bebida, con la alimentación? Porque, bueno, es muy difícil, son costumbres totalmente distintas, otros productos. ¿Qué comes diariamente? Sí, mira, las 2 primeras semanas cuando llegué a la familia... Recordemos que no se puede, allá la vaca es sagrada, por ejemplo, entonces no se puede comer carne, sí, por ejemplo, para decirle a nuestra audiencia, uno de los ejemplos. Sí, uno de los ejemplos de algo que a un argentino le duele mucho es perder, no tener posibilidad de comer carne. Claro. Bueno, al principio cuando viajaba sola era como que iba mezclando, es decir, ponele, hoy como en un lugar comida india local, pero mañana me como, no sé, unos fideos sin ningún tipo de condimento local, es decir, mezclaba occidental con oriental porque si no me hacía mal. Y cuando llegué a la casa de la familia, las 2 primeras semanas comí comida con ellos, comida local, pero llegó un momento en el que el estómago no me daba más. Es decir, yo quería comer y directamente estuve como 3 días que preferí no comer antes que comer porque me hacía muy mal. Y bueno, la familia obviamente se dio cuenta que yo no estaba comiendo porque además le prestan mucha atención a la comida, es como súper importante, son súper serviciales, entonces todo el tiempo están como, ¿por qué no comes? ¿Qué te pasa? Sí, sí. Y bueno, ahí les dije que con miedo, porque yo tenía miedo de que ellos se enojen o se sientan mal si yo les pedía cocinarme, porque o sea, ellos lo hacían como servicio, como muy amables, y era como que vos le estabas diciendo no a algo. Y esta diferencia cultural también a veces te hace dudar cómo actuar en algunas situaciones. Bueno, entonces le agarré, escribí en el traductor, porque cuando son cosas así largas, mi inglés no es muy bueno, entonces escribí en el traductor tipo honestamente explicándole que era por cuestiones de salud, que me estaba haciendo mal, que no podía comer más comida local, que por más que para ellos no era picante, para mí seguía siendo muy picante, porque pasó eso, ellos empezaron a darme con menos picante, pero seguía siendo muy picante. Entonces, bueno, me empecé a cocinar, pero claro, también tenés las limitancias de qué te podés cocinar. Nosotros estamos acostumbrados a que la mayoría de nuestras comidas tienen carne de vaca, entonces era como, bueno, todo un desafío porque es como, bueno, ¿qué hay? Termino casi siempre comiendo lo mismo, o sea, hay papa con cebolla y huevo como si fuera... ahí faltan los bifes, siempre cuando lo veo a la comida digo, le falta el bife. Y si no, es como un sándwich, tomate, pepino, cebolla y huevo, o queso. Eso suelo comer todo el tiempo porque es como lo más fácil y lo que conozco. Porque después prepararte algo es como que ellos tienen demasiadas especias, todo termina siendo muy condimentado. Entonces, bueno, en ese caso empecé a comer así, pero como te digo, es comida básica, nada de... en Argentina cocino, o sea, no es que no sé cocinar. Solo que acá es como que no sabes qué es cada cosa, entonces claro, es mucho más complicado. La combinación. Y ahora, hace una semana arrancó lo que es el mes de Ramadán acá, que es el mes en el que los musulmanes, esta familia en la que yo vivo es musulmana, los musulmanes hacen ayuno durante todo el día, desde que sale el sol hasta que se esconde. Más o menos desde las 4 de la mañana, 4:30, hasta las 6:30, 7 de la tarde no comen, no toman agua, no ingieren absolutamente nada ni fuman. Entonces también era todo un desafío porque yo no soy musulmana, a mí me haría muy mal un ayuno, ya estoy de por sí mal, o sea, por toda la situación, entonces era cómo explicarle la situación. Y también que no es fácil sentarte a comer enfrente de una familia que está haciendo ayuno. Claro. Entonces también fue algo que hace una semana le sumamos a esta situación de estar acá con una familia. Marisa, ¿estás en contacto con tu familia? Porque desde febrero que no los ves, imagino que ellos también están preocupados por cómo estás, si bien sabe que estás con una familia de amigos que te recibieron allí, pero ellos, ¿tenés contactos con ellos a diario? Sí, hablo a diario tanto con mis papás como con mis hermanas, suelo hablar mucho y son mi contención y también esto que yo les explico, o sea, la familia habla hindi, inglés, los papás poco, mi amigo y su hermana hablan más inglés, pero no es lo mismo, o sea, uno necesita hablar en su idioma, expresarse, que está triste y es difícil expresarte en otro idioma cuando estás triste o cuando, por ejemplo, el viernes
el sábado, quiero decir, yo tenía mucha ilusión de que cuando anunciaban el cronograma de esta semana iban a anunciar un vuelo a India, y cuando vi que no anunciaron, me descompuse, o sea, era algo que no podía dejar de llorar de la tristeza, de decir, ¿hasta cuándo? De ver eso, de ver que no haya ningún vuelo ni a Asia ni a África, o sea, que no haya cerca tuyo, es desconcertante. Y bueno, y obvio, ellos se acercan y me hablan en inglés y todo, pero en ese momento termino llamando a mis hermanas o a mis amigos o a mi familia, porque necesito la contención en español, es muy difícil, sí, claro. ¿Cómo es el servicio actualmente? Primero, ¿en qué ciudad estás o en qué localidad estás concretamente en India? Se llama Lucknow, la ciudad donde me encuentro. ¿Y esto cuánto está de la capital? Kilómetros de Delhi. Ah, está cerquita dentro de todo, de la capital de India. Sí, pero estoy en otro estado, es decir, en otra provincia, no en la provincia de Delhi, sino en una que se llama Uttar Pradesh. ¿Y cómo es el servicio de internet? ¿Cómo son los servicios en general allá, de telefonía? Porque hasta ahora estamos comunicándonos muy bien con vos. Esto, me imagino, te habrá ayudado. Sí, yo en la casa no hay wifi, al principio fue más difícil, porque claro, tenía mi cuota de datos en el teléfono y la tenía que hacer durar todo el día. Pero bueno, después empecé a saber administrarlo mejor a la cuota de datos diaria, y también que había aumentado en su momento, cuando pude hacer el cambio, aumenté los datos, porque hasta el momento a mí me servía la cuota básica que tenía de internet, porque en los hostels que había estado tenía wifi, entonces era como que lo usaba solo cuando estaba en la calle, y desde que estoy acá lo uso todo el tiempo. Entonces sí, el internet es muy bueno. India es barato en relación a Argentina, en el sentido de que un dólar son 70 rupias indias, y cuando yo me vine más o menos salía lo mismo, un dólar, 70 pesos argentinos, pero acá cuando vos vas a comprar a un local es muchísimo más barato que cuando compras en Argentina. Ahí está la diferencia, solo que ahora lo que pasó fue que, por ejemplo, los hoteles o las cosas que están habilitadas son los más caros, es decir, no es que los lugares que están habilitados son los que uno suele hospedarse estando en India, sino que son los más caros, y los locales de comida no te aceptan tarjeta porque son los locales de barrio, no son las grandes empresas, entonces ahí se arma una complicación bastante grave. Marisa, hay otros 250, alrededor de 250 argentinos también en India esperando volver a casa. ¿Pudiste tener contacto con ellos? Sí, tenemos un grupo de WhatsApp con los chicos, se suele hablar. Ahora está cerrado ese grupo, es decir, solo mandan información desde la embajada o los administradores, por el hecho de que 2 meses estando varada la gente se puso bastante tensa, entonces hubo bastantes enfrentamientos entre el que está en un lugar que todavía lo puede seguir pagando y el que ya no sabe qué hacer para mantenerse. Entonces se imaginarán que uno en los grupos de WhatsApp para amigos hay discusiones, en un grupo de 250 personas varadas. Entonces ahora lo tenemos cerrado, pero hay grupos alternativos, por ejemplo, varados en India con tal aerolínea, varados sin pasaje, varados por ejemplo, yo estoy también en Rosarinos varados porque durante mis últimos años viví en Rosario, entonces también estoy desde el gobierno de Santa Fe, me están hablando todo el tiempo, preguntándome cómo estoy, entonces también son como subgrupos, pero sí, la situación está la gente que hasta el día de hoy se puede mantener en un hotel, puede estar bien, y después tenés la gran cantidad que trabajaba y iba al día a día y hoy se encuentra en esta situación. Por ejemplo, sé un caso de unas chicas de Buenos Aires que vinieron contratadas por una empresa a hacer show, yo les digo danza árabe, pero tiene un nombre especial, o sea, dentro de las danzas, con una empresa vinieron, estuvieron un mes, hicieron un montón de show en India, y cuando se decreta la pandemia las dejaron sin contrato, sin pagarle el trabajo que habían hecho, sin el alojamiento, sin pagarle el pasaje de vuelta a Argentina. Entonces tenés situaciones totalmente distintas, gente que vino a congresos de medicina, congresos científicos, otros que vinieron de turismo, otros a trabajar. O sea, hay casos
variado, gente grande, niños, es muy variada la situación. Bueno, Marisa, de todo esto, ¿pudiste escribir crónicas, tenés fotografías de todo lo que estás haciendo? Porque esta experiencia ya era única en tu vida y seguramente cuando vuelvas de India no serás la misma persona, pero sumado a todo esto está también lo del coronavirus y te contamos que aquí se está iniciando la alerta sanitaria en la ciudad de Resistencia y te vamos a dar una buena noticia después de este alerta sanitario que comenzó ahora a las 21 horas y termina a las 5 de la mañana. Pero volvemos a Marisa, que es de la localidad de General Pinedo y está en India. ¿Tenés crónicas, tenés material de todo esto en video, en fotos? De la parte cuando viajaba hay inicial. varios videos que no los terminé de grabar. De esta parte escribo, pero me cuesta mucho, la verdad que y de lo otro, de la primera parte, de la primera etapa en India, ¿tenés? Sí, de la primera etapa sí. De esta está siendo difícil, pero trato de escribir, de sentarme, se me complica, pero sí que vivir con una familia local, pasar el Ramadán, que es una fecha súper importante para la comunidad musulmana con ellos, es realmente una experiencia, obviamente no me la voy a olvidar nunca, pero sí, todos los días cuando me levanto veo a ver si han habilitado un vuelo, porque también tengo muchas ganas de estar en Argentina, de estar con mi familia. Yo sé que llego y me quedan 15 días sola, porque tengo que hacer la cuarentena obligatoria sola cuando llego a Argentina, pero es como que deseo eso muchísimo. Sí, volver. No estaba en mis planes, yo pensaba quedarme 2 años recorriendo, trabajando, moviéndome, pero la verdad que fue algo que me agarró súper desprevenida, en el sentido de que fue de un día para el otro como se dieron las cosas. No es que yo llegué a India ya con un panorama del coronavirus. En ese momento, incluso en Argentina, cuando yo estuve en Ezeiza, se hablaba del coronavirus como algo de China, o sea, como un problema de China. Para todos era como, miren lo que les está pasando a los chinos, y de repente nos agarró a todo el mundo. Entonces yo creo que el momento que más me quebró en esta situación fue cuando me enteré que mi seguro médico no me cubría absolutamente nada, porque coronavirus había sido declarado pandemia. Claro. Ese fue el momento que desató mi desesperación a querer volverme y darme cuenta que no era posible, que hasta que el gobierno argentino no habilite un vuelo, nosotros no podemos salir de India. Bueno, Marisa, queremos que colabores con nosotros, que nos manden tus crónicas, las que tenés hechas, las fotos. Te vas a contactar con Dayana, con los chicos aquí de la producción. Nosotros vamos a publicar en Diario 21, vamos a emitir también esto en el canal. Por supuesto, mandá tu material. Nosotros vamos a ponerlo en conocimiento del Canal 9 y te vamos a pagar por esto también. Así que a la distancia te vamos a ayudar como argentinos, como pinedenses que somos, y como egresados de la UNE y con 25 años del valor que tuviste de irte de India como periodista, que este sea nuestro aporte para vos. Así que... Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Les juro que me emociona muchísimo lo que me están diciendo en estas situaciones. Es algo enorme, porque es desesperante, así que le doy las gracias del corazón por todo esto. Sabemos, Marisa, no es nada fácil para vos, y por eso lo hacemos como chaqueños, como pinedenses, como periodistas, como gran familia, y cuando vuelvas te queremos aquí, por supuesto, para que también sigas, porque vas a volver y porque va a estar todo bien, y bueno, hay que ponerle paciencia nomás y tolerancia, pero ya la producción va a estar en contacto y vamos a difundir cada uno de tus materiales que tengas hecho. Te mandamos un abrazo muy grande, Marisa, y ya vamos a volver a estar en contacto. Muchísimas gracias, abrazos a todos. Bueno, Marisa Semeniuk dialogando con nosotros, periodista, está allí en India desde febrero, que se fue a trabajar y bueno, lamentablemente azotado el mundo por esta pandemia, debió quedarse allí. Son las 5:30 de la mañana allí. Y ella estaba ahí al pie del cañón aguardando esta entrevista con nosotros, así que le agradecemos infinitamente. Todas sus crónicas las vamos a tener.
Esto tiene un valor histórico realmente muy importante, porque además una pinedense, una chaqueña en la India con estas costumbres, y ese va a ser nuestro aporte como canal y como familia periodística. Exactamente. Como familia periodística. Así que también un abrazo muy grande a toda la familia de General Pinedo. Después ya nos vamos a contactar por todos los datos y todo eso con ellos.